Buenos días una vez más. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestra cuarta lección, o cuarto capítulo de este libro, que es el Catecismo de la Nueva Ciudad, que estamos usando como base para nuestras enseñanzas acerca de los aspectos o de las piedras fundamentales de la fe. Y hoy nuestro objetivo es hablar un poco, por supuesto que es un tema muy largo, pero dentro del poco tiempo que tenemos, hablar un poco de cómo y por qué nos creó Dios. Y me gustaría empezar leyendo justamente el texto que los autores pusieron para este capítulo, que está en Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y me parece muy interesante porque justo en este primer versículo son dos líneas, muy sencillo, pero que deja muy claro una palabra, que es imagen. Y a partir de ese punto, yo creo que podemos desarrollar toda una explanación, toda una idea, que es ¿para qué sirve una imagen? ¿Por qué se crea una imagen? La verdad, y el autor nos habla eso, es que, por ejemplo, cuando se crea una estatua, la idea es apuntar en dirección al autor, a la cosa o a la persona a la cual esta imagen o esta estatua nos dirige, nos hace recordar. Entonces, de una manera general podemos pensar en cómo esta imagen glorifica, esta imagen engrandece, esta imagen apunta en dirección al original, aquello que está intentando transmitir o traer a recordarse por medio de ella. Y si miramos el texto que está en Isaías 6:3, nos dice: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Cuando miramos eso y entendemos que la creación enseña la gloria de Dios, enseña todo lo que Él es y todo lo que Él ha creado, podemos tener claro que somos millones y millones de personas, de especies que llevan una imagen que apunta hacia el Creador. Entonces, llena está toda la tierra de su gloria, porque su creación habla acerca de Él, acerca del Creador. No sé cuántos de vosotros han podido leer el texto a lo largo de la semana, pero John Piper nos trae el ejemplo de una estatua de Napoleón y cómo esta estatua nos lleva a pensar en la persona de Napoleón o alguna característica, por ejemplo, de Napoleón. Y me gustaría cambiar un poco eso esta mañana y pensar en alguna cosa con términos un poco más contemporáneos, un poco más de nuestros tiempos quizá, que es hablar un poco, por ejemplo, de un grande cantor, un grande escritor, o una actriz, un actor famoso. ¿Cuántas personas, y esos son muy conocidos, ¿no? Cuando miramos una película decimos: esta es una película del director X, o este libro por algunas líneas yo puedo identificar que fue escrito por el escritor X. Pero es muy interesante pensar cómo las personas sí les gustan las obras, pero les encanta conocer a la persona, al creador, al que está por detrás de aquel que fue creado. ¿Cuántas veces no miramos filas
de secciones de firmas, de autógrafos, o mismo cuando tenemos conciertos en que las filas dan vueltas en las manzanas, van mucho más lejos de donde está el local del concierto, y todo eso ¿por qué? Porque las personas tienen interés en quién está por detrás del objeto de la creación. O sea, el objeto direcciona a las personas hacia el Creador. Muchas personas van a decir, mira, qué interesante, qué perfecto este libro, esta película o lo que sea. Necesito conocer quién está por detrás de eso. Necesito conocer quién ha hecho obra tan magnífica. Y el punto que me gustaría traer hoy es exactamente eso. No debería ser así con Dios, que las personas pudieran mirar a la creación, a todo que Él ha hecho y decir, wow, ¿cómo puedo conocer más de este Creador de todo y de todos? Entonces, ese es el punto principal, ¿no? Como la creación, nosotros direccionamos personas, interés y honra a Dios, el Creador de todas las cosas. Si miramos justamente el párrafo que los autores del libro han dejado para nosotros, nos dice así: Dios nos creó como hombres y mujeres, a su propia imagen, para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con Él y lo glorificáramos. Voy a parar un poco aquí. En esta primera parte del párrafo ya tenemos muy claro los dos puntos de el cómo y el por qué. Entonces, el cómo nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen. Con eso también puedo añadir el texto que está en Génesis 2:7, que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es muy importante, aún más en estos días que estamos viviendo nosotros, porque más y más algunas cosas que antes pensábamos como teoría y nos eran enseñadas como teoría, por ejemplo, y está escrito la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, más y más nos acercan y nos son dichas como realidad, como una cosa que no se puede ir en contra, que todo el que está en contra de eso está hablando de tonterías. Pero hay que tener en cuenta que de verdad esos son todavía teorías. La diferencia entre una teoría y una ley es lo que se puede probar empíricamente. No se puede probar empíricamente con la ciencia cómo hacer de nuevo un Big Bang, cómo hacer de nuevo una evolución, cómo se describe. Entonces, nosotros todavía tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es verdad en nuestras vidas, no es un cuento de hadas, y más allá que eso, que no podemos aceptar las cosas que otras personas nos dicen, aunque parezcan muy inteligentes, no tienen cómo comprobar eso. Y cuando hablo eso, y hay que tener mucho cuidado, en nada estoy hablando en contra de la ciencia, contra el conocimiento, porque Dios nos ha dado eso para que podamos vivir mejor. Entonces, las vacunas salvan vidas, el conocimiento de tecnología, de matemáticas, de ciencias, química, todo eso que el hombre va acumulando, va creciendo a lo largo del tiempo, nos lleva, por ejemplo, a viajar más rápido, más lejos, con más conforto. Todo eso es bueno y hace sentido que el hombre disfrute de eso, pero nunca debemos dejar de pensar quién es el Creador, el que está por detrás
de toda la obra, de todo lo que se ha creado. Ese es un punto, yo creo que muy importante para esta mañana. Aunque tengamos nuestros crecimientos en conocimiento, tengamos la universidad, la maestría, el doctorado, lo que sea, tenemos siempre que dar gloria, honrar al Creador que está por detrás de todo eso y que nos ha dado la oportunidad de crecer en conocimiento. Siguiendo para la segunda parte del párrafo que estábamos leyendo, él habla: y lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. O sea, el porqué de la creación. Hablamos un poco del cómo y él habla después del porqué de la creación, que es vivir para su gloria. Entonces, si miramos las dos partes del párrafo, una termina diciendo y lo glorificáramos, y la otra parte vivamos para su gloria. Y con eso nos quedamos con dos puntos interesantes para desarrollar aquí, que son pensarnos un poco en glorificar a Dios, o sea, el verbo, y gloria de Dios, el sustantivo. Entonces, cuando hablamos glorificar a Dios, ¿qué estamos queriendo decir con glorificar? Estamos hablando de apuntar en dirección a algo, honrar, direccionar hacia alguien o alguna cosa. Y cuando estamos hablando, y eso se queda muy claro, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis 4, del 8 al 11. Lo voy a leer. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí estamos leyendo que los ancianos y los seres vivientes se prostran delante del Señor, y eso es un hecho de ponerse en rodillas en dirección al Creador. Entonces eso que estamos hablando de glorificar, de dar glorias a Dios, es justamente eso, direccionar a aquel que es el Creador de todas las cosas. Y aquí estamos mirando lo que va a pasar, en lo que se pasa en los cielos. Estos seres direccionan todo el honor, toda la gloria en dirección a Dios, y así debería ser con nuestras vidas también. Y es interesante que en nuestro texto también, John Piper también nos da una explicación muy sencilla, pero me gustó mucho, acerca de qué es la gloria de Dios. Porque algunas veces eso puede nos quedar un poco no muy claro, no muy específico, por decir. Entonces él habla que son las múltiples perfecciones de Dios. O sea, eso deja totalmente claro lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Cuando los seres vivientes y los ancianos glorifican a Dios por su creación, por lo que Dios es y por su obra, su voluntad, o sea, todas son las múltiples perfecciones de Dios. Entonces, lo que vemos es un ejemplo claro en la Biblia de cómo se glorifica a Dios y por qué se glorifica a Dios, por lo que Él es. Eso es muy importante, por lo que Dios es. Cuando
yo estaba buscando un poco esta palabra que significa gloria en el hebraico, y bueno, no estudio hebraico, pero la pronunciación es un poco como kavod, y trae por sí misma la idea o el concepto de alguna cosa que debe ser usada para hablar de alguien o de alguna cosa de gran valor, una cosa que por sí misma tiene mucha importancia, que es como tiene mucho peso, hablando metafóricamente, ¿no? Y eso hace todo sentido porque cuando nosotros damos glorias a Dios, no es acerca de nosotros, es totalmente acerca de Él, y por eso la palabra que se usa para cosas o para personas de gran importancia. Entonces hace sentido que todo direcciona a Él, al Creador de todas las cosas. Y John Piper también en otro texto habla de una ilustración muy interesante acerca de cómo glorificar a Dios, que es como un telescopio. Entonces un microscopio sirve para que cosas pequeñitas se queden grandes, pero un telescopio sirve para que cosas que están lejas, que muchas veces son gigantescas, muy grandes, se acerquen, se puedan ver más cercanas y con más detalles. Y John Piper habla que nuestras vidas deberían ser como un telescopio. Nosotros deberíamos, por medio de nuestras vidas, ayudar a otras personas a conocer a un Dios que todavía parece estar lejos de ellas. O sea, nosotros como telescopio no cambiamos nada de lo que Dios es. Dios es perfecto, es todopoderoso, pero nosotros, cuando glorificamos a Él, cuando damos honor a Él, logramos aproximar las personas de Él. ¿Por qué? Porque las personas van a poder ver más nítidamente lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo van a buscar para sus vidas también. Este es el tipo de gloria y honor que podemos dar a Dios. Entonces con eso, y mientras vamos avanzando un poco en nuestro tiempo, me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos visto en las 3 primeras semanas hasta lo que estamos hablando hoy. Entonces empezamos nuestro tiempo hablando que Dios es todopoderoso, que Él ha creado las cosas, que nuestra esperanza de la vida está en Él. O sea, Dios no necesita de nosotros para ser mejor, para ser más perfecto. Y eso es muy importante. Muchas veces nuestra visión antropocéntrica parece que nos pone a nosotros por encima de Dios y que Él no necesita de alguna forma, y eso no es verdad. Él estaba en el principio. En Él nosotros tenemos nuestra esperanza, y fue lo que escuchamos en los primeros domingos. El último domingo escuchamos también acerca de la Trinidad. O sea, Dios también no necesita de nosotros como su compañía, para hacer su compañía, porque la perfecta Trinidad ya tiene a las 3 personas ahí. Entonces no fue por eso que Dios nos creó. Ya existía una perfecta comunión ahí, y ya existía, como hablamos también el último domingo, la fuente, el inicio de todo el amor que está ahí. Entonces, cuando hablamos un poco eso para personas que todavía no conocen al Señor, que no conocen nada acerca de Él, la primera cosa que nos va a saltar es un mensaje, ¿vale? Entonces, si Dios no necesita de nosotros para nada, ¿qué es eso entonces? Él crea a las personas única y exclusivamente como marionetas para su devoción. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de manipulación? Y no, de ninguna manera. Y eso tenemos que tener muy claro.
Dios es infinito en poder y majestad, y desde Él y por Él desborda su amor, y la creación es tanto una demostración de ese amor, cuanto también el canal por medio del cual la gloria de Dios es expresa y reafirmada, y es conocida por las personas. Si miramos el texto que está en Isaías 43, del 6 hacia el 7, nos dice, Isaías 43, 6 hacia el 7. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Es muy interesante aquí que miramos en las dos últimas partes que habla a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Pero al inicio nos habla también una cosa muy importante. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. No se llama a hijos a quien no se ama. No se muestra ese deseo de recibir de brazos abiertos a quien no se ama. Por eso nosotros no podemos pensar que Dios nos crea simplemente como marionetas para sernos usados, pero nos creó porque su amor desbordó, porque su amor es tan grande que quiso crear al hombre. Y con eso es importante decir que Dios no nos obliga a amarle o a glorificarle, aunque por supuesto hay consecuencias cuando andamos lejos de Él, pero Él no nos obliga a eso, y eso es muy importante. Entonces van a decir, bueno, nos ama, pero es importante que tengamos muy claro que nuestra visión de amor muchas veces está distorsionada profundamente por la visión de amor occidental y contemporánea que vivimos. Vivimos en una sociedad en que amar a uno es el mismo que decir que él siempre se sienta bien, alzar su autoestima a cualquier costo. Es no pedir nada en cambio y siempre darle más y más y más. Y lo que la Biblia nos enseña acerca de amor no es eso. La verdad es que hacer a nosotros mismos como objeto de nuestra máxima devoción o afección no solo no es bueno para el hombre, como también puede ser hacia letal, como nos enseña John Piper en otro texto. Y es muy curioso que esta semana estábamos regresando del supermercado y una madre estaba con su hijo pequeño, yo creo que como unos 3 años de edad, y estamos esperando para cruzar la calle, esperando que el semáforo se quedara verde, y él estaba haciendo con toda su fuerza, buscando para soltarse y cruzar la calle corriendo, aunque los coches estaban pasando. Y su madre, por supuesto, por su vez le decía no, no y no. Y mientras eso, él estaba llorando incesantemente, y yo creo que si fuera un poco mayor, podría quizás expresar o racionalizar estos lágrimas en palabras de decir, bueno, suéltame, déjame hacer lo que yo quiero cruzar la calle, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no me dejas ser feliz cruzando la calle, que es lo que estoy buscando? Y
y me parece mucho con nosotros muchas veces, con lo que queremos en nuestras vidas. Pero también pienso que si esta madre le contestara, después de él decir eso, le iba a decir, mira, justamente porque te amo, es que no te dejo cruzar la calle. Justamente porque cuando nosotros terminemos de cruzar, su sanidad, al terminar de cruzar la calle, enseñará que te amo. Y su sanidad, al terminar de cruzar la calle, debe también enseñar a las otras personas que yo te amo. Y yo creo que eso debería ser nuestras vidas. Cuando escuchamos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando glorificamos a Él con nuestras actitudes, yo creo que estamos haciendo eso, estamos haciendo con que las personas puedan ver cómo el amor de Dios nos transforma, nos cambia y puede también cambiar, obrar en la vida de estas personas, y con eso este amor verdadero se queda enseñado, demostrado. Nosotros tenemos que tener muy claro, yo pienso, al final de leer un estudio como este de esa semana, es que fuimos creados como fruto del amor de Dios para exaltación de su gloria. O sea, nosotros no tenemos nada que aportar. Nosotros somos fruto de ese amor. Vivimos porque Él nos amó primero. Vivimos porque Él es amor. Y la única cosa que nosotros tenemos que hacer es exaltar su gloria, es darle la adoración que Él merece, y al final que otras personas por medio de eso puedan ver y reconocer a este Dios creador y que nos ama. Pero sabemos que las cosas no caminan siempre como deberían. Y sabemos que a lo largo de la historia las personas han dado las espaldas a este Creador. Y Romanos 1, 20 y 21 nos habla muy claramente eso. Entonces, Romanos 1, versículos 20 y 21. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divindad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, siendo entendidos por medio de lo creado de la manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vivimos en un tiempo en que somos confrontados, somos puestos delante de una decisión todo el tiempo. Si creemos de verdad en lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, o si queremos dar las espaldas a Dios y vivir como si Él no existiera, como si Él no he creado nada, no nos he creado. Y para terminar lo que estamos hablando hoy, me gustaría dejar esta pregunta. No es una pregunta que nadie necesita contestar, pero si alguien quiere hablar después conmigo o con alguien de nuestra comunidad, estamos disponibles para eso, que es la pregunta: delante de todo eso que hemos escuchado, delante de lo que hemos leído en la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es su posición delante de todo eso? Ya hemos hablado que la Biblia no es un cuento de hadas, lo que está ahí es la verdad y es la palabra de Dios. Estamos delante de un Dios infinito en poder, pero también que por su amor envió a Jesucristo para morir por nosotros y nos dar la esperanza
de la vida eterna y de glorificar a Él en toda la eternidad. ¿Cuál es tu posición delante de eso? Mi invitación de verdad es de que en su corazón haga una oración de reconocimiento de que Dios es su Creador, que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que desde hoy en adelante en su vida, por toda su vida, por toda la eternidad, será para glorificar a Dios, como hemos hablado, compartido hoy en esta mañana.